Hare Krishna, muy buenos días. Namo Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvisesa Sunyavadi Pashatya Deshatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, reiterados, vamos a continuar con las lecturas de fragmentos del texto Harinama Chintamani, donde recordamos estamos viendo las ofensas al santo nombre y comenzamos con la ofensa de cometer actividades desfavorables al amparo del santo nombre, o sea, simplemente pensar que como uno está cantando el santo nombre y el santo nombre es ilimitadamente poderoso y nos limpia de todas las actividades pecaminosas, entonces pues yo voy a cometer conscientemente muchas actividades desfavorables y con la idea de que, bueno, a fin de cuentas las cometo, después canto el santo nombre y quedo limpio, ¿verdad? Ese tipo de mentalidad es una ofensa y es la que estamos analizando. Haridas Thakur, en el día de ayer compartimos fragmentos de texto donde primero ha estado explicando de modo general la naturaleza de la actividad desfavorable, o sea, cómo es que surge la actividad desfavorable en la entidad viviente, así como también la naturaleza de lo que sucede con aquel que se refugia de manera sincera y total en el canto de los santos nombres. En los últimos fragmentos leídos habíamos visto lo siguiente, dice, creyéndose muy bajo e indigno, el devoto cantará continuamente el santo nombre. Ya habíamos dicho que esa postura es una postura que no significa baja autoestima, sino que es una postura que significa verdadero conocimiento, porque el devoto en su avance llega un momento en que comienza a ver su verdadera realidad. O sea, su verdadera realidad no es que él es el centro, no es que él es nada. Simplemente él se considera una partícula que se ha alejado mucho de su verdadera posición como siervo del Señor Supremo. Entonces se considera a sí mismo muy bajo, alguien completamente desviado, alguien completamente sin buenas cualidades, no ve en sí nada favorable. Entonces esto le hace automáticamente caer en una posición de humildad total. Entonces esta posición de humildad total le hace recurrir una y otra vez al santo nombre. Es como aquel que se ve siempre enfermo y entonces le han dicho que el té de manzanilla es bueno para su enfermedad. Entonces, como él se ve constantemente enfermo, él recurre constantemente todos los días, tómate, y va creando el hábito hasta que este hábito forma parte inseparable de su vida. Entonces el devoto piensa, ¿no? Se percibe a sí mismo como una criatura sin ninguna cualidad favorable, una criatura muy baja en el sentido de muy caída, la más atrasada de todas las criaturas y por tanto debe de recurrir constantemente a la purificación y entonces confía en que el santo nombre le puede purificar y recurre una y otra vez al santo nombre. Entonces, de ese modo, no solo está recurriendo al santo nombre, sino que está recurriendo al santo nombre con un corazón completamente abierto, completamente humilde y completamente bajo de cualquier posición de orgullo y arrogancia. O sea, un corazón completamente, como dice señor Chaitanya, como la hierba seca. O sea, se siente así, sin valor alguno. Y eso entonces lo hace un candidato perfecto para recibir el beneficio de los santos nombres. Después continuaba diciendo, quien de esta manera se refugia, o sea, de una manera constante y de una manera humilde, se refugia en el santo nombre, no puede llegar a cometer ninguna actividad pecaminosa y ni siquiera pensar en ella. ¿Por qué?
Porque cuando uno se refugia de esa manera en el santo nombre, vamos a ver que ya en uno, en ese tipo de devoto, no hay ningún deseo pendiente ni ningún anhelo de gozo de un tipo o de otro, porque él simplemente está observando lo alejado que está del Señor Supremo y por tanto en su corazón solo va surgiendo el deseo de volver a su relación total y directa con el Señor Supremo. Y solo está pensando en volver y en cómo hacerlo y cómo liberarse y cómo purificarse. Él está allí y por tanto está pensando solo en el santo nombre, en el santo nombre. Entonces, al pensar de esa manera, está adquiriendo conocimiento porque está viendo la realidad de su existencia material, la verdadera realidad, no la realidad aparente. O sea, su realidad de que está apartado del Señor Supremo y entretenido detrás de sus anhelos, deseos, etcétera, etcétera. Entonces ya eso hace que se vaya purificando. Y entonces ya al purificarse no puede seguir viendo o deseando esos elementos que antes deseaba. Ahora solo desea un solo elemento. Desarrollar o rescatar su estado de amor puro por Dios o su estado de conciencia de Dios. Entonces continúa diciendo, está garantizado que rápidamente este tipo de devoto será purificado de toda influencia pecaminosa. Pero, dice, pero inevitablemente se debe comprender que hay un estado o una etapa intermedia entre la vida desfavorable o llamada vida pecaminosa y el estado puro de amor por Dios. O sea, hay una etapa de tránsito, hay un periodo de cambio, hay un periodo de transformación. Es como, por ejemplo, en el mar, la playa. La playa es una etapa, un espacio de cambio entre el mar profundo y la tierra. O sea, la playa es la orilla del mar, el borde del mar, donde las personas se bañan comúnmente. Ahí es donde termina el mar y comienza la tierra. Allí, esa franja. Lo mismo pasa cuando uno está practicando y está, ¿cómo se dice cuando uno está cuando uno está cursando el proceso de purificación, se debe saber que está en un estado muy inestable, porque aún no está en el amor puro por Dios y tampoco está completamente como estaba antes. O sea, está en un estado marginal, en un estado donde los dos estados están tratando de ganar terreno en él. Dice, continúa diciendo, y en ese periodo, o sea, en esa etapa, puede haber alguna relación con las actividades desfavorables del pasado y puede quedar alguna traza residual de las actividades desfavorables cometidas. O sea, cuando estamos en nuestro proceso de purificación, debemos saber que todavía en nosotros, a pesar de que estemos realizando todo correctamente, van a quedar tendencias, van a quedar viejos hábitos, van a quedar viejas presiones, van a quedar viejos deseos y van a quedar todavía ciertas inclinaciones a cometer o pensar cierto tipo de conductas o pensamientos que son desfavorables, o sea, que no son favorables para el cultivo de conciencia de Krishna o el cultivo de amor puro por Dios. Nadie se debe desanimar si durante su periodo, durante su tiempo de desear transformarse, durante su camino, e incluso estando reunido con devotos, o estando manteniendo una práctica constante y una práctica adecuada, si de una forma u otra cae en alguna conducta desfavorable o como le dicen por ahí pecaminosa. No me gusta la palabra pecaminosa, pero es la más entendida por la gente. O si cae en algún tipo de pensamiento o actitud interna o emoción también desfavorable e incluso que pueda ser visto como algo completamente espantoso o algo que alarme mucho tanto al practicante como a otra persona. Todas las literaturas espirituales que citan el tema, o al menos las que yo conozco de diferentes culturas, hablan sobre lo mismo. Hay un periodo necesariamente de tránsito y eso cualquiera lo podría entender con lógica. Hay un periodo de tránsito. Ese periodo de tránsito hay personas que no lo comprenden, entonces lo que hacen es o sentirse muy culpables de caer en una actitud desfavorable o conducta desaprobada o simplemente otras personas externas de comenzar a criticarlo. Mira, tú
que estás practicando esto y aquello y que estás hablándome de este texto y de aquel texto y del amor por Dios y mira lo que hiciste ahora. Desarrollaste en tu corazón rencor u odio o ira o mira, no fuiste caritativo con aquella persona o esto o aquello o sentiste un sentimiento o un pensamiento de lujuria hacia no sé qué o hacia no sé quién, ¿verdad? Las personas se aprovechan y empiezan a atacar al practicante. Pero entonces el practicante, si está bien informado, si tiene un guía o compañeros que están bien informados, es simplemente él se van a sentar con él o si él busca ayuda y le van a decir, no, sí, es verdad, quizás tu actitud no es favorable para aquello que estás queriendo alcanzar, pero debes saber que, que realmente de una forma u otra tampoco es algo extraño, o sea, tampoco es culpa tuya. Porque, y entonces esas personas instruidas en el sentido del sendero espiritual nos comienzan a recordar algo que deberíamos ya saber nosotros, y es parte del Sambandha Dhyana, o sea, del conocimiento de la relación que existe entre nosotros y el Señor Supremo. Y es lo siguiente, todas las actividades, conductas, pensamientos, actitudes que conforman lo que llamamos nuestra vida, ya sean las favorables o las desfavorables, son producidas por las diferentes modalidades de la naturaleza material en coordinación con el karma, o sea, la posibilidad de la acción, reacción y el personaje, o sea, que es el ego falso. Esto significa que cuando estamos cometiendo o hemos cometido de nuevo una actividad desfavorable, entonces debemos pensar, bueno, esta actividad desfavorable proviene de alguna forma de las modalidades de la ignorancia o de la pasión que aún están residiendo en mí y aún están controlando lo que yo llamo mi comportamiento. Estas actividades desfavorables dependen y se derivan de alguna programación automática que queda en mí y que está muy enraizada allá en lo más profundo de mi mente. Entonces yo debo comprender que, aunque yo de cierto modo soy quien permito que esa actividad suceda, también esa actividad no proviene nunca directamente del alma. Entonces, situado en esa comprensión, me quito la carga de la culpabilidad, pero también gano un poco más en independencia y en la conclusión de que como la actividad no deriva directamente del alma, entonces yo, aunque parezca que no, tengo la capacidad de ir tomando el control y de ir alejándome de la ejecución de dicha actividad. A veces hay actividades o pensamientos que me van a hacer difícil separarme de ellos porque están muy enraizados en mí y tienen muchos vínculos afectivos, emocionales, de tipo positivo o de tipo negativo. Pero tengo que saber que yo tengo la posibilidad como criatura espiritual de alejarme de esa actitud. Quizás no lo logre en un día, en una semana y hasta a veces en años, pero aún así no debo olvidar que yo tengo la capacidad. En mí existe la capacidad de más tarde o más temprano decidir y poder decir no a ese pensamiento o a esa conducta y mirar hacia otro lado. No significa luchar contra ella, porque luchar contra un pensamiento o conducta es una trampa en la cual podemos caer y en la cual podemos también perecer. Significa simplemente de descubrir que es una trampa y de saber que mientras más la mires, mientras más la atiendas, mientras más depositas tu atención en ella, más fácil será que caigas en ella. Entonces simplemente tienes que dejarla allí, dejar esa tendencia allí hasta que se desvanezca y usted mirar hacia otro punto. O sea, ¿cuál es ese otro punto? Ese otro punto en el caso del devoto es un recordatorio de cualquier cosa que tenga que ver con el Señor. O me pongo a pensar o a cantar en su santo nombre, o a reflexionar en diferentes textos, o en pasatiempos del Señor que me hayan resultado agradables o que me guste, o me pongo a llamar, o sea, me pongo a relacionarme con otros devotos para conversar sobre temas específicos. O sea, cualquier cosa relacionada con el Señor Supremo si es posible, o sea, para que sirva no solo para liberarme de lo anterior, sino para avanzar espiritualmente. Y saco mi atención de aquello
que me está intentando arrastrar. Y así poco a poco entonces voy encontrando un refugio en el cual mantenerme mientras que toda la otra presión interna que aún queda en mí de las viejas actividades desfavorables va pasando. Y eso lo haré una y otra vez sin cansancio hasta que poco a poco por mi propia purificación creciente, la propia fortaleza desarrollada en el Señor, entonces todo va a ir pasando sin yo darme cuenta. Entonces aquí se está diciendo eso, o sea que uno tiene que estar consciente de que aunque esté encaminándose bien en su proceso de práctica y en el bhakti, aún así quedan esos residuos que de vez en cuando, lo querramos o no lo querramos, van a emerger. Van a emerger. ¿Por qué van a emerger? Van a emerger también, a veces uno podría verlo como algo también que no debería pasar, o sea, ¿por qué tiene que emerger aquello que quede desfavorable en mí? ¿Por qué simplemente no es barrido y ya, no es eliminado y ya? No. Es que el proceso de transformación es un proceso personal donde yo tengo que ir teniendo la oportunidad de por mí mismo vivir la experiencia de que me salí de diferentes etapas. Nadie puede decir que ha vencido algo o que ha salido de algo a no ser que pase por la experiencia de ese algo y por su propia experiencia también sea capaz de vivir la vivencia de que sale, de que dice no, de que ya no teme, de que ya no corre detrás de esto o de aquello. O sea, es necesario hasta que la circunstancia no llegue de forma real a tu vida y tú puedas demostrar que lo lograste, entonces no se puede decir realmente que lo has logrado. Entonces, cuando uno está transitando el proceso de purificación, se debe saber que cada cierto tiempo van a emerger tendencias residuales que quedan en nosotros y van a suceder circunstancias en nuestra vida que despiertan o estimulan a esas tendencias. Entonces nosotros vamos a tener el deseo o vamos a tener, valga la redundancia, el impulso, la tendencia de caer de nuevo en el mismo ciclo o en la misma conducta o en el mismo pensamiento. Entonces allí, de acuerdo a nuestra purificación alcanzada y nuestra habilidad alcanzada en la práctica, vamos a poder tener la oportunidad de decir no o de simplemente caer de nuevo en lo mismo y seguir practicando y seguir entrenando. Pero va a llegar un momento en que vamos a poder decir no. No, eso no es lo que yo quiero, eso no es lo que yo voy a hacer, no, este pensamiento no me interesa, porque este pensamiento no tiene que ver nada con aquello que yo estoy deseando encontrar en mi vida. Y va a llegar un momento en nuestra madurez de práctica que vamos a poder simplemente, cada vez con menos esfuerzo, apartar nuestra mirada de esa tendencia que está pulsando en nuestra cabeza y vamos a seguir mirando hacia los pies del santo nombre, o sea, del Señor Supremo, la forma del santo nombre, y a seguir tranquilos allí porque vamos a haber identificado ya para entonces la diferencia que hay entre nosotros como alma espiritual y aquello que le llamamos nosotros como ser humano. Vamos a ver que la tentación está ocurriendo allí en la mente, pero el alma no está en la mente, así que realmente no estoy obligado a ir detrás de esa tentación, ni de la tentación de sentir odio, ni la tentación de sentir rencor, ni de sentir tristeza por tal cosa que no acepto, ni de la tentación de sentir que estoy muriendo, no, ni de la tentación de ninguna tentación porque simplemente yo voy a estar cada vez más fijo con la atención puesta en las cosas relacionadas a mi realidad espiritual y las cosas relacionadas también a la realidad de mi relación con el Señor. Evidentemente todo esto lo voy a hacer mientras sigo con mi vida cotidiana. No quiere decir que me desconecto de lo que se llama vida cotidiana. Yo sigo conectado a mis deberes, mi trabajo, estudio, familia, diferentes cuestiones que yo he asumido en este mundo y que son responsabilidad mía, pero no son responsabilidad mía sola. Tengo que llevarlos a cabo en comunión con mi Señor. O sea, si intentamos llevar a cabo nuestras responsabilidades en este mundo por nosotros mismos y solo valiéndonos de nuestras supuestas capacidades y esfuerzos, debemos saber que nunca tendremos una vida tranquila, sino que tendremos una vida llena de perturbación.
Tenemos que llevar a cabo, sí, nuestras responsabilidades que las adquirimos nosotros, porque fuimos nosotros quienes decidimos tener familia o quienes decidimos entrar en el trabajo o lo que sea. Tenemos que llevar a cabo nuestras responsabilidades, pero desde la conciencia de partes integrales del Señor o siervos del Señor, que no cuentan con ninguna cualidad y que toda cualidad necesaria para cumplir bien esas responsabilidades son dadas por nuestro Señor. Entonces uno ora, oh Señor mío, por favor, o como le llame según su relación, por favor te pido que desde tu misericordia me ayudes a ir desarrollando de la manera más sabia y benéfica posible esta responsabilidad que yo mismo o yo misma he asumido, de tal manera que ella no venga a enredarme. O sea, que yo la cumpla, pero que su cumplimiento no signifique que yo me enrede y que pierda mi avance espiritual. Entonces eso se llama Bhakti Yoga o servicio devocional. Cuando usted desarrolla una actividad o un deber o una responsabilidad necesaria para su vida en este mundo, pero la desarrolla desde una posición completamente entregada al Señor Supremo, entonces usted está realizando Bhakti. Usted está simplemente entregándose al Señor Supremo para que le indique o lo use en cómo realizar esta actividad de modo favorable, o sea, realizar la actividad que tiene que cumplirse, pero al mismo tiempo de un modo que esa actividad no lo aleje del Señor, sino que lo acerque cada vez más. Cuando usted cuenta constantemente con una persona en las buenas o en las malas, como se dice en Cuba, entonces se comprende por experiencia propia que la relación entre esas dos personas se va solidificando, la amistad se va solidificando. ¿Qué pasa cuando nos vamos volviendo amigos de esa persona? En este caso, el Señor Supremo. Entonces nos vamos volviendo aptos para que el Señor Supremo revele en nuestro corazón el conocimiento. Vamos a recordar que Krishna le dice a Arjuna, yo te voy a revelar este conocimiento porque eres mi devoto y mi amigo, ¿verdad? Entonces, no podemos ser amigos del Señor, no podemos pretender ser amigos del Señor si no recurrimos constantemente, si no contamos con el Señor. Entonces vamos a recurrir. Hay que recurrir al Señor en todo momento, a buscar un consejo, a buscar orientación, a buscar guía, a reconocer conductas que hicimos que no son favorables y pedirle fortaleza para continuar madurando. Hay que recurrir al Señor para agradecerle. Hay que recurrir al Señor para todo, para todo. Y ese es el mecanismo. Entonces continúo diciendo, a pesar de ello, o sea, a pesar de tener todavía unas ciertas tendencias, pueden ser muchas o pocas, más profundas, menos profundas, durante nuestro intento de cambio en nuestra vida. Dice, a pesar de ello, se debe saber que cuando el devoto sincero cae de manera no consciente ni planificada en ese tipo de actitudes desfavorables, se debe comprender que no se está cometiendo un pecado nuevo. Y se debe comprender también que el pecado residual o esa conducta desfavorable que va quedando como residuo de su pasado será disipando progresivamente con la propia práctica y refugio en el santo nombre. O sea, no es que el devoto o la persona que está pasando por ese, que somos todos, por esa etapa que de pronto cae de nuevo, reincide en un viejo pecado, no es que está cometiendo un pecado nuevo, sino que está recibiendo todavía algún residuo que va quedando y que aún sobrevive de viejas tendencias pecaminosas, pero debe comprender que ese residuo irá perdiendo potencia con el tiempo. Debe ser paciente. Esto es importante, el devoto debe ser paciente. El devoto no debe esperar que de un día a otro todas sus tendencias pecaminosas pasadas, que son incontables, van a desaparecer y no va a tener ninguna tentación en su vida. No. Debe saber que van a ir apareciendo hasta que vayan desvaneciéndose en virtud de su purificación. Entonces, debe ser paciente
y orar y recurrir y saber que el Santo Nombre lo está purificando de la misma forma en que el fuego va purificando cualquier cosa que se introduzca en el fuego. Que el Santo Nombre lo está iluminando de la misma forma en que el sol va despejando la niebla que a veces cubre el amanecer y no nos deja ver prácticamente nada. Pero tenemos que ser pacientes. Cuando el sol sale en un lugar donde hay mucha niebla, vamos a ver que la niebla de pronto no desaparece. Vamos a ver, observen eso cuando puedan. Vamos a ver que hay todo un proceso de despeje progresivo. Incluso hay lugares que la niebla es muy densa y a veces permanece durante muchas horas. Y usted ve, sabe que es de día, pero el sol se ve muy, muy opaco, ¿verdad? Pero aún así siempre se va despejando poco a poco, siempre se va despejando. Entonces el devoto, por eso se dice que no solo debe ser más humilde que la hierba seca o que la hoja seca, sino que debe ser también tan tolerable, tolerante como un árbol. O sea, tolerante y paciente son semejantes. Debemos ser pacientes, debemos ser tolerantes y tolerar todos los embates, todos los golpes de aquellas tendencias que quedan en nosotros, que están como fieras hambrientas y están deseando no morir. Porque debemos comprender que cuando vamos transformando nuestra vida, entonces las tendencias desfavorables comienzan a morir de hambre. Porque ¿cómo es que se mantiene una tendencia viva? Una tendencia viva se mantiene con nuestro propio comportamiento. O sea, cada vez que nos comportamos de acuerdo a esa tendencia o guiado por ese pensamiento, por esa actitud, por ese sentimiento, por esa emoción, cada vez que hacemos eso, debemos saber que no somos nosotros quienes estamos actuando, por supuesto, sino que es esa tendencia la que está actuando. Y cada vez que ella actúa, se ejercita. Y cada vez que se ejercite, se fortalece. Como cuando vas al gimnasio. Cada vez que haces el ejercicio, el músculo implicado se ejercita y si se ejercita, se fortalece. Entonces, cuando usted comienza a asumir un estilo de vida donde usted desarrolla conductas y pensamientos que ya son de otro tipo, que siguen una tendencia entonces favorable, entonces se debe saber que las tendencias desfavorables comienzan a tener hambre, porque usted ya no está dándoles el alimento de un comportamiento en relación a ellas. Entonces ellas no van a morir así de fácil, al igual que una persona hambrienta. Va a llegar un punto en que incluso puede perder la cordura de lo que es correcto, ¿no? Y puede comenzar a robar o puede romper los cristales de un supermercado para buscar el alimento que hay ahí en el exhibidor. O sea, puede hacer todo eso. ¿Por qué? Porque el hambre está tan centrada en su hambre, tan centrada en el temor de morir o perecer de hambre, que la desesperación le lleva a hacer todo eso. Con la poca fuerza que le va quedando, lo mismo sucede con las tendencias destructivas o desfavorables que hemos cultivado en nuestro pasado y seguimos cultivando algunas en el presente. Van a estar muriendo de hambre y no van a dejarse así fácilmente. Ellas van a pulsar y van a venir y van a hacerse presente y van a hacerte creer que no puedes escapar de ella, pero eso es mentira. Sí puedes escapar de ella porque en verdad no estás preso de ella. En verdad el alma no está preso ni de la ira, ni de la codicia, ni de la lujuria, ni del rencor, ni de la maldad, ni de las actitudes desfavorables, ni no está preso de nada de eso. El alma no puede estar presa de nada de eso, pero simplemente como la conciencia espiritual está dormida y estamos en conciencia material, entonces el alma cree que está presa de esos elementos y no se puede liberar de ella. Yo no puedo dejar de tener ira, yo no puedo dejar de sentir rencor por esta persona, yo no puedo dejar de sentir odio, yo no puedo dejar de sentir sentimientos oscuros hacia no sé quién que me hizo tanto daño, yo no puedo esto, yo no puedo aquello. No, ese que está hablando no es el alma, ese que está pensando así no es el alma, eso es la ignorancia. La ignorancia que se ha creído, el alma se ha creído
que es ese personaje, ese cuerpo, etcétera, etcétera, pero no hay nada de eso. El alma es sustancia pura, divina, sagrada, hecha de amor, eternidad y conocimiento. Nada de eso puede habitar en el alma. Nadie, a veces las personas dicen de un modo como no, una frase cultural común, tienes tanto odio en el alma. No, no tenemos odio en el alma. Nadie puede tener odio en el alma. En el alma nunca puede haber odio. Porque el alma está constituida totalmente, totalmente de amor. De una porción de amor del propio dueño del amor, o sea, el Señor Supremo. La potencia de amor es lo que está allí. Cuando esta alma en su ilusión se manifiesta en lo que llamamos entidad viviente, con determinado comportamiento, en determinadas circunstancias, entonces esta potencia de amor también se manifiesta. Y de acuerdo al ego falso y a partir del ego falso es que ocurre esta manifestación. Pero va a estar distorsionada porque lo va a hacer desde un estado oscuro de conciencia, o sea, media dormida, o sea, no consciente. Y entonces lo que se va a manifestar es todas esas cosas. El odio, el rencor, la incertidumbre, la envidia, la avaricia, la maldad, la oscuridad, todo eso. Pero se debe saber que esas manifestaciones están ocurriendo como proyección, o sea, están ocurriendo fuera. Están ocurriendo en un estado que no es el alma en sí misma. Eso es necesario comprenderlo. Nunca piense, nunca más vuelva a pensar, aunque, bueno, reflexione en el tema y llegue usted a su conclusión, pero nunca más vuelva a pensar o debe volver a pensar que alguien tiene maldad en el alma. En el alma no puede haber maldad. Simplemente piense que toda entidad viviente tiene amor en el alma. Su alma está constituida de amor. Su alma está constituida de eternidad. Su alma está constituida de la capacidad de ser consciente. Su alma está constituida de un potencial de bienaventuranza o gozo. Y la suya, la de usted, la mía también. Entonces significa que la conclusión es esta. Si llegamos a comprender esa naturaleza del alma, que es lo que nos enseña la literatura sagrada de los Vedas, y llegamos a comprender que es así, entonces llegaremos a comprender fácilmente el camino de regreso a Dios. El camino de regreso a Dios está en que nos dediquemos a cultivar esas cualidades. Nos dediquemos a cultivar el amor, a creer y cultivarlo, el verdadero en nosotros. Nos dediquemos a cultivar la conciencia real, limpia, transparente, completamente despierta en nosotros. Nos dediquemos a cultivar el gozo verdadero que no depende de nada en nosotros. Entonces, cuando nos dedicamos a hacer todo eso, ¿cómo hacerlo? Hay una sola forma planteada por la Escritura y los grandes sabios en que uno puede dedicarse a cultivar todo eso. Y es la forma de dedicarse a restablecer y ejercitar nuestra relación con aquel que es el dueño de todo eso, el dueño de todo gozo, el dueño de toda conciencia, el dueño de todo amor y de toda eternidad, la persona suprema. Entonces, si yo comienzo a relacionarme con la persona suprema, a pasar cada vez más tiempo consciente con esa persona suprema o con algo que tenga que ver directamente con ella, entonces yo voy a estar cultivando esas potencialidades en mí de modo adecuado. ¿Qué significa pasar más tiempo con el Señor Supremo? Significa realizar servicio devocional. Cuando yo estoy escuchando sobre el Señor Supremo con un corazón sincero y abierto, cuando yo estoy recordando lo escuchado o lo leído sobre el Señor Supremo, no de forma filosófica, sino de forma tal y como lo leí, cuando yo estoy repitiendo, hablando, conversando o simplemente cantando sobre el Señor Supremo, cuando yo estoy glorificando sobre ese Señor Supremo, ya sea una canción aprendida o simplemente algo espontáneo que me sale del corazón, yo mismo a veces espontáneamente improviso, me viene un oleaje de glorificación, improviso y dejo que la boca cante y el corazón se deleite y no
La mente a veces me dice, pero esta canción no existe. Y yo le digo, ¿quién te dijo a ti que no existe? Tú no ves que ahora mismo yo la estoy cantando. Ah, que no esté en un libro, que no esté, es perfecto, pero ¿quién dijo que la glorificación espontánea del amante está registrada o está restringida a lo que dice un libro? ¿Verdad? Y entonces yo le digo hacia la mente y la dejo fuera, le digo, si no te gusta sal del concierto, la dejo fuera, que esto es un problema entre yo y mi amante, o sea, yo y mi Señor. Y sigo glorificando y me gozo en esa glorificación, porque sé que lo que está motivando esa glorificación sincera y espontánea es el espíritu de amor por Dios. Así que mientras que yo esté en ese estado, se está ¿cómo se dice? Se está fortaleciendo en mí el espíritu de amor por Dios. Y es lo único que se necesita para avanzar en la relación con Dios. Entonces, cuando uno le ofrece algo al Señor, cuando uno le ofrece su servicio al Señor, cuando uno le ofrece un voto al Señor, lo que sea relacionado con el Señor, de modo favorable, de modo sincero, entonces es servicio devocional. Es la única manera. No hay otra forma de ejercitar nuestra naturaleza espiritual sino en el servicio devocional. No es por el karma, o sea, no es por las diferentes actividades, por las diferentes cosas que las escrituras dicen que haz esto para obtener aquello, no. No es por la caridad, o sea, por darle caridad a este pobre, al otro, al otro, al otro, al otro, al otro, tampoco. No es por los diferentes votos o cosas que hay que seguir, bañate no sé cuántas veces al día, no hagas esto, no hagas aquello, no hagas aquello, tampoco. Todas esas cosas nos ayudan a transformarnos como personas, a acondicionarnos en la modalidad de la bondad, pero no nos pueden ejercitar en la eternidad, no nos pueden ejercitar en el gozo, en el amor y en la conciencia espiritual. Por tanto, no nos pueden llevar al estado de amor por Dios. No se obtiene mediante los yayas, o sea, mediante diferentes sacrificios y ofrendas, y no se obtienen tampoco mediante el yoga místico, el desarrollo de supraconciencia y todas esas cosas que a la gente tanto le gusta y le deslumbra, ¿verdad? No. La única manera que hay de obtener ese estado es por misericordia del Señor, porque el Señor se sienta feliz, se siente feliz con nosotros, con nuestro estado, nuestra postura, y entonces nos revela la forma o el conocimiento supremo de cómo acceder por siempre y para siempre a ese estado. Eso hizo con Arjuna, eso hizo con Vyasa, eso hizo con Brahma, el creador, hizo con todo. Significa agradar al Señor que está situado en nuestro corazón. ¿Y cómo agradamos al Señor? Agradamos al Señor sirviendo al Señor, yendo de manera simple, sincera, entregada, amorosa allí y exponiéndonos tal y como somos con sinceridad. Así agradamos al Señor. La simpleza agrada al Señor, la sinceridad agrada al Señor y sobre todo el contar con el Señor. Cuenta con el Señor en tu vida, cuenta. No tengas miedo, no deja que tu mente te diga, no puedes revelar esto ante el Señor, no. Desde lo más feo hasta lo más lindo, exprésalo ante el Señor. Revélate ante el Señor en el sentido de que te reveles completo así, sin mentiras, sin máscara, sin nada. Exponlo. ¿Con qué palabras lo debes hacer? Con las tuyas, con tu idioma, con lo que tengas, de la forma que te salga espontáneamente. Entonces esta es la cuestión. Entonces vamos a dejarlo hasta aquí porque hay mucha información sobre la cual reflexionar. Pero el mensaje es ese. En todos nosotros hay muchas tendencias pecaminosas todavía que de una forma u otra están interponiéndose entre nosotros y el Señor y nos están guiando de vez en cuando hacia direcciones no favorables u opuestas a el amor puro por Dios. Pero no debemos pensar que esto es un mal signo, esto es un proceso natural del proceso de cambio. Ellas van a emerger de vez en cuando, pero también debemos saber que eso no emerge del alma, sino de las coberturas materiales externas que están cubriendo al alma. Por tanto, y además su alma, la de cualquiera, es completamente pura, amorosa, eterna y en potencia y llena de conocimiento y bienaventuranza. Si tú es en ese pensamiento y en esa certeza, y cuando la mente venga a echarle alguna mentira, entonces simplemente saque estos argumentos.
No, mente mía, aléjate con tu mentira, porque yo en verdad en mi naturaleza soy una porción completamente pura, una porción llena de conocimiento y de verdad, una porción llena de bienaventuranza, una porción llena de eternidad, así que aléjate de mí. Porque yo solamente quiero recurrir a mi Señor, porque solo recurriendo a mi Señor es que volveré a sentir a plenitud esos 4 elementos que acabo de mencionar. Quizás se haya cometido y esté cometiendo actitudes que no coinciden con estos elementos, pero aún así sé que el canto del santo nombre de mi Señor me está transformando, me está purificando, y el Señor me está ayudando a ser cada vez más humilde, y el Señor me está ayudando a ser cada vez más simple. Es un proceso doloroso, no porque el Señor sea malvado, sino porque yo tengo demasiadas churre sobre mi conciencia. Pero también sé que esa churre no me resta el valor magnífico que tengo ante mi Señor. No es que yo soy mejor que ninguna otra criatura, pero tampoco soy diferente. Somos todas iguales, partes integrales de nuestro Señor, que de una forma u otra y de manera diferente nos hemos alejado, nos hemos perdido, pero estamos queriendo regresar de un modo sincero, y eso es lo que importa, que estemos queriendo regresar de un modo sincero a aquella vida maravillosa, que es una vida de relación perfecta, eterna y en constante intercambio amoroso con nuestro amado eterno. Hare Krishna, buen día, y estoy finalizando la llamada. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna.